¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la ciudad de Xinjiang, al parque Nalati para ser más específicos. Gracias a todos ustedes y gracias a todas las personas que me hicieron llegar estos enlaces del Nalati Music Festival. Este festival es nombrado así, Nalati, como tal, porque se realiza en un parque con este nombre, es el Parque Nalati, en la ciudad de Xinjiang, allá en China. Por eso se le puso este nombre, porque se realiza año con año, ahí en esta locación. Y Dimash se presentó este 10 de agosto, hace unos días, se presentó e interpretó 6 temas hasta donde yo sé, hasta donde pude averiguar, interpretó 6 temas y vamos a reaccionarlos 2 diarios, vamos a ver de qué se trata. Y pues bueno, va a ser bastante interesante. Y nuevamente muchísimas gracias a todos los que me han mandado estos enlaces y los que muestran el apoyo para que sigamos sacando material de Dimash Kudaibergen. Y pues bueno, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos, pon la miniatura del video y vámonos directo con esta canción de Dimash Kudaibergen. Y vamos a ver de qué se trata. Así que, Ático, dale play. Wow, esta fue el primer tema que interpretó Dimash. Es el de Tawi Shinde. Ladies and gentlemen, if you want, I'm ready to repeat. Song composed by legendary Sakin Sripunen. Ok, aquí hay que aclararlo porque esta canción, hasta donde yo supe, la interpretó 2 veces al principio, que es la de Tawi Shinde, la interpretó al principio de su presentación y hasta el final de su presentación. O sea, la interpretó en doble ocasión. Por eso aquí está diciendo, damas y caballeros, si ustedes están dispuestos, yo voy a volver a repetir esta canción compuesta por el legendario compositor y dio el nombre del compositor y la voy a volver a interpretar. Vamos a ver como primera canción nosotros la última que interpretó Dimash, que es la versión, la segunda versión de Tawi Shinde. Nada más para aclarar, ¿no? Porque esta canción, por lo que me pude enterar y todo el contexto que pude adquirir y absorber del conocimiento que me dieron todos ustedes, esta canción la cantó tanto al principio como al final. Tawi Shinde. Can we do it together, please? It's a very simple song. Ok, trae bailarines diferentes. También sus músicos son diferentes. Wow, aquí me deja varios sentimientos encontrados. Esta canción me gusta mucho, a pesar de que es de las rítmicas de Dimash, que saben que me gustan, pero son no de mis favoritas. Esta tiene eso que sí me despierta algo. Y sobre todo, yo creo que es más que nada la coreografía que tienen montada para esta canción en especial. Es como que muy rítmica, no sé, me recuerda mucho, no sé. Está muy buena la canción. Aparte, es contagiosa. Es una catchy tune, como le dirán mis amigos norteamericanos. Es una melodía muy pegadiza, se te queda muy rápido. Pero aquí lo que quiero ver es, bueno, más bien lo que les quiero comentar es por lo que estoy pudiendo observar, es de que Dimash, al no traer a su ballet habitual y no traer a sus músicos habituales, eso nos puede decir 2 cosas. Una, que esta fue una presentación muy rápida, que a lo mejor él se enteró con muy pocos días de antelación y por eso no pudo hacer viajar a su equipo, a sus bailarines y a sus músicos. Obviamente yo imagino que en los coros tampoco, no lo sé todavía, pero yo imagino que a lo mejor tampoco han de estar Raushan, Sarina y Diana.
mm, digo, puede ser que haya sido eso, ¿no? Que sea una presentación relámpago, que le hayan dicho con 1 o 2 días de anticipación. Y Dimash ya haya dicho que sí, a lo mejor andaba ya en China. Que quién sabe, porque se acaba de pasar la boda de Raushan. Yo imagino que estaba allí en Kazajistán. Y pues lo invitaron rápido y él dijo que sí. Y no pudo juntar a su equipo, ¿no? Pero lo están haciendo muy bien, los bailarines estos bailan muy muy bien, ¿eh? Me gusta mucho cómo se mueve. La coreografía de esta canción es espectacular. Sözün kara gözün beni giysin gel yerinde жалғыз өзің тәтті сөзің қара көзің beni giysin gel yerinde жалғыз өзің есім айда жаяулады қалдым жарқап Ya va para abajo. ¿Cómo se nota la falta de sus coristas, verdad? Porque ahí se escuchó la voz de Dimash muy solitaria. Y por lo regular en esa parte, Rasul, Diana y Sarina le hacen los coros y se escucha como que más crecido el audio. Aquí se escuchó muy solitario porque es la pura voz de Dimash. Digo, no es de que las necesite, pero sí como que te sale de lo acostumbrado, ¿no? Me encanta el vestuario que trae Dimash, ¿eh? La chaqueta y el pantalón. Dimash en serio que no pierde la oportunidad de poner a la gente a interactuar, hacerlos partícipes de la presentación y no ser nada más unos simples espectadores. Rahmet Dimash. Y bueno, hasta aquí llega esta segunda versión de Tao y Shinde. Bueno, vamos a aclararlo nuevamente. Esta canción la presentó 2 veces. Con esta abrió su presentación de 6 canciones y también con esta misma cerró la presentación de 6 canciones. Ahorita la que vimos fue con la que cerró su presentación como tal. La presentación, la primera que hizo, no la conseguí en video. Nada más me mandaron estas. Y muchas gracias. Así que pues bueno, sería como que un poquito
No creo que haya hecho muchas cosas de diferente. Y aparte en esta viene el plus, el agregado de que interactúa con la gente, no los pone a cantar. Y pues bueno, ¿qué les pareció esta presentación? Este festival, yo creo que debe haber sido muy rápido, por lo que les comenté de los músicos y de su grupo de baile, que siempre los trae a todos lados, tanto a los músicos como a los bailarines. Luego hemos visto que cuando hace presentaciones particulares o algo, a lo mejor no viaja con todo su grupo de baile, pero sí anda con 2 bailarinas en especial, con una rubia y con una que tiene el cabello corto como hasta el hombro. Siempre anda con ellas 2 para todos lados. Y en esta ocasión pues yo creo que fue muy rápida la invitación y no hubo mucho tiempo para prepararlo. Y la verdad se agradece, muchísimas gracias a nuestros hermanos de China por este festival y por invitar a Dimash a todos lados, porque así lo gozamos más seguido, con más presentaciones y no tenemos que esperarnos a cada concierto que tienen pues, algún tiempo de diferencia de espera, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenmelo saber todo aquí en los comentarios, por favor. Y díganme, ¿qué más quieren que sigamos reaccionando? Ya saben, vamos a reaccionar a las 5 canciones que faltan. Y no se preocupen, las vamos a sacar poco a poco. Pero déjenme sugerencias, comentarios para Dimash o para cualquier otro artista o para cualquier otra cosa, aunque no sea música, de cualquier época, de cualquier género, de cualquier idioma, no hay ningún problema. Me los pueden dejar aquí por los comentarios de YouTube o en mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video, para que le den clic, los mande a nuestra página principal de Instagram, nos den follow y se enteren de todas las últimas novedades en cuanto respecta al ático. Así que si esta dirección les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio.